Yendo a los evangelios, en Marcos el capítulo 2, verso 3 en adelante, se narra un milagro maravilloso, sorprendente, pero que detrás del milagro Jesús quiere establecer y aseverar una verdad, que Jesús es divino. Además de que muestra a quienes están en la sinagoga, especialmente a los escribas, de que el Hijo del Hombre es capaz de perdonar pecados porque viene de parte de Dios. Ese Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7, versos 3 y 14 es el mismo Jesús. El texto, versículo 3 de Marcos 2 dice así: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas, ¿no? Como no había campo, dice el versículo 4, resumo ahí en la casa, destaparon el techo y con lienzos hicieron descender al paralítico delante de Jesús. ¿Qué pasó después? El versículo 5 dice así: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra hijo está implicando que para Jesús ese enfermo es un seguidor suyo, es un familiar, es alguien muy cercano. No es un hombre, es su hijo. Y es un seguidor, un discípulo, alguien joven en la fe. Y también dice: tus pecados te son perdonados. A esta aseveración de que los pecados de alguien son perdonados sin ofrecer un sacrificio, sin tener un sacrificio ahí, sin que haya un sacerdote para que ofrezca, y se entienda de que pues Dios perdonará los pecados de ese pecador por el sacrificio que se ofrece, los escribas que lo escuchan mentalmente dicen: este hombre está hablando blasfemias. Este rabino, este Jesús no es Dios. A lo que Jesús, leyendo las mentes de estos líderes religiosos, les contesta lo siguiente. Versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Y otra pregunta también hace. Jesús gustaba de hacer preguntas. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Es decir, ¿qué es más fácil decir sin que tenga que comprobarse? Lo más fácil es decir: tus pecados te son perdonados, dijo Jesús. ¿O acaso es más fácil decir: levántate, toma tu camilla y anda? Entre las dos cosas que se menciona, lo más difícil era realizar el milagro, lograr que un paralítico pudiese caminar. Entonces es Jesús que está usando esa regla de lo menor a lo mayor. Más allá de lo que Él es capaz de hacer, sí, Jesús está usando las mismas reglas de los escribas para enseñarles de que Jesús es más que Jesús o el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo 10 lo corrobora y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y dijo al paralítico después: levántate, le dijo, toma tu camilla y anda. La parte más difícil, la tarea más difícil era realizar el milagro, porque uno no puede corroborar si alguien perdonó o no perdonó. Si es que yo digo: bueno, te perdono, ¿no? O en nombre de Dios te perdono, podría yo creer que alguien me está perdonando de parte de Dios, pero no lo puedo comprobar, no lo puedo verificar. Pero sí debo verificar el milagro si es que no andaba, ahora ando. Esa era la parte más difícil. En el fondo, Jesús realiza esta acción y usa esas palabras para que la gente se dé cuenta de que Jesús es ese Mesías prometido, pero ese Mesías es divino. No es un ángel solamente, no es un profeta más. Y claro, la gente de ese tiempo miraba a los enfermos como pecadores. Había una conexión que no se podía desconectar, ¿no? El enfermo estaba enfermo porque Dios lo había castigado. Había sufrido algo porque era pecador. Pero más allá de eso, vimos que Jesús muestra su divinidad y enseña a esos escribas con sus mismas reglas. Qué magistral enseñanza de Jesús al público, a la audiencia, y qué manera de demostrar que Él es el Hijo de Dios. Jesús divino.